Hola, hola de nuevo a todos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a aprender por qué el ayuno es un tratamiento tan efectivo para mejorar la sensibilidad a la insulina, incluso para revertir la diabetes tipo 2. Así que quédense hasta el final porque les voy a enseñar un protocolo específico de ayuno para que puedan lograrlo. Y este episodio está dedicado a todas las personas allá afuera que tienen problemas con su glucosa, que desgraciadamente cada vez hay más diabetes tipo 2, hay más resistencia a la insulina. La buena noticia es que con ayuno es muy fácil mejorarlo. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio Bienestar. Bueno, para empezar, tenemos que definir qué es la diabetes, porque aunque no lo crean, hay muchísimos pacientes con diabetes que ni siquiera saben qué significa. Así que bueno, en este episodio solo nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 es otra historia totalmente diferente, la fisiopatología es totalmente diferente y no nos vamos a enrollar en eso. Sabiendo esto, ya podemos decir que la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica que se caracteriza por tener altos niveles de glucosa en sangre. Entonces recordemos que la glucosa por arriba de los niveles normales que el cuerpo tolera es tóxica, por lo tanto empieza a dañar órganos, tejidos, sistemas y el paciente con diabetes empieza a desarrollar otros síntomas. Bueno, la manera en la que nosotros podemos diagnosticar este tipo de trastornos metabólicos es muy sencilla. Normalmente se piden solo 2 pruebas. Si nosotros aprendemos cómo hacerlo, pues incluso podemos prevenir la aparición de este tipo de enfermedades. La primera prueba que se manda es la medición de la glucosa en ayunas con un glucómetro, ¿sí? Esta prueba se puede realizar en casa, la puede realizar el mismo paciente sin ningún problema, es muy sencilla y normalmente lo que buscamos es que la glucosa en ayunas no esté por arriba de 100 miligramos por decilitro. Obviamente si ya vemos niveles de 120, 150, pues hay que preocuparnos porque ya es un signo claro de que tenemos resistencia a la insulina y que podríamos tener diabetes tipo 2. La segunda prueba que se le manda al paciente es la prueba de la hemoglobina glicosilada, que no es más que el promedio, o sea, nos saca el promedio de los niveles de glucosa de los últimos 3 meses. Esta prueba se la tienen que hacer en un laboratorio, sin embargo es muy sencilla, todos los laboratorios la pueden dar fácilmente y vamos a checar que los niveles de hemoglobina glicosilada no estén por arriba de 5.7%. Bueno, otro punto importante es saber que la diabetes tipo 2 siempre va a empezar con un estadio previo que es la resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre cuando nuestro páncreas produce demasiada insulina porque nuestras células ya no son sensibles a ella? Nuestros tejidos ya no son sensibles a la cantidad de insulina que nuestro páncreas está produciendo. Y ahí está la gran diferencia entre la diabetes tipo 1, donde el páncreas del paciente no produce insulina, y la diabetes tipo 2, donde el páncreas del paciente produce excesivamente insulina. Bueno, la resistencia a la insulina es una situación muy parecida a cuando nosotros probamos algo con mucha azúcar y entonces cuando comemos otra cosa que no es tan dulce ya no nos sabe a nada, y para que nos sepa algo tenemos que ponerle más y más azúcar. El cuerpo humano se adapta absolutamente a todo y genera un fenómeno de adaptación. En este caso, hacia ciertas hormonas y neurotransmisores, cuando se producen en exceso, pues el cuerpo también pierde la sensibilidad. Y ahí es cuando decimos que se vuelve resistente. En este caso, el cuerpo humano produce tanta insulina que ya no es sensible a ella y entonces se diagnostica al paciente como un paciente con resistencia a la insulina. El problema principalmente está en el tratamiento médico actual, que se enfoca únicamente en evitar que los síntomas del paciente vayan empeorando. De hecho, la diabetes tipo 2 se considera una enfermedad crónica degenerativa incurable y al paciente se le dan 2 opciones. Uno, son los medicamentos que inducen al páncreas a producir más insulina, como la glibenclamida, o directamente inyectarse insulina exógena. Y realmente el objetivo principal de tratamiento debería ser ayudar al paciente a que su páncreas
páncreas no produzca tanta insulina, o sea, reducir los niveles de insulina que produce el páncreas y a su vez ayudarle a que recupere esa sensibilidad a la insulina. Pero bueno, como hemos visto, la diabetes tipo 2 lleva años y años tratándose de esta manera con medicamentos como la glibenclamida o como la insulina exógena, y si bien este tratamiento funciona para reducir los niveles de glucosa, no reduce los niveles de insulina. Eso es un hecho. Entonces, esta idea de tratar una enfermedad causada por el exceso de insulina recetando más insulina no tiene ningún sentido realmente, y ya se ha visto que mantener niveles altos de insulina tiene consecuencias para los pacientes, incluso teniendo niveles de glucosa bajos. Recetar más insulina a un paciente con una enfermedad por exceso de insulina es como intentar apagar una fogata echándole más leña. No tiene ningún sentido. Pero la buena noticia es que el ayuno los va a ayudar a disminuir los niveles de insulina y también a recuperar esa sensibilidad a la insulina. Así que ya vamos ahí, vamos aprendiéndolo todo, vamos a ver cómo lograrlo. Para entender por qué el ayuno es un tratamiento efectivo para revertir la diabetes tipo 2 y mejorar la sensibilidad a la insulina, tenemos que conocer 3 hormonas que están muy implicadas en todo esto y también la relación que tienen con la grasa visceral. Así que vamos a empezar con la insulina, que la insulina es una hormona, ya lo sabemos, que se produce en el páncreas al ingerir alimentos. Básicamente esa es la señal. Cuando nosotros comemos, el páncreas empieza a producir insulina porque la insulina tiene varias funciones básicas. Lo primero es que va a ingresar, o sea, es un transportador que mete a las células la glucosa proveniente de los alimentos para que las células tengan energía para sobrevivir, ¿sí? Esta sería la principal función. El problema es que también la insulina tiene varios efectos, o sea, le manda la señal al cuerpo de no utilizar las reservas de grasa y todo el exceso de glucosa que no se utiliza como energía, que lo acumulemos en grasa. Entonces, bueno, en la vida actual donde realmente comemos mucho más y muy seguido, pues imagínense, si estamos todo el tiempo activando a la insulina, pues nunca le vamos a dejar a nuestro cuerpo que utilice sus reservas de grasa. Al contrario, le estamos mandando la señal continuamente durante el día de acumular y acumular grasa. Ahora, hablando de la grasa visceral, que es esa grasa que se va acumulando en tu abdomen, alrededor de todos tus órganos vitales, funciona también como un órgano que produce hormonas llamadas adipoquinas. Estas hormonas tienen la capacidad tanto de inflamar como de desinflamar. Por un lado, vamos a tener a la leptina, que en exceso es una hormona inflamatoria, generando una inflamación de bajo grado. Y por otro lado, vamos a tener a la adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria que mejora los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, va a disminuir en pacientes que tienen mucha grasa visceral. Esta es la razón por la cual no debemos dejar que nuestro cuerpo acumule grasa visceral, porque a diferencia de otro tipo de grasa subcutánea, como podría ser la grasa de los brazos o de las piernas, la grasa visceral tiene un efecto inflamatorio, funciona también como un órgano que va a secretar hormonas, y que si nosotros tenemos una gran cantidad de grasa visceral va a volver loco a nuestro sistema nervioso. Por un lado tenemos a la leptina, que es una hormona que juega un papel fundamental en la regulación del peso corporal, por eso es tan importante la leptina, avisándole a el hipotálamo, que es una región del cerebro, que ya estamos saciados, que tenemos suficientes reservas de grasa y que debemos empezar a utilizarlas aumentando el metabolismo. Por eso es tan importante esta hormona, la leptina. Bueno, en pacientes con diabetes o pacientes que tienen mucha grasa visceral, esta hormona se sale de control y también podemos generar una resistencia a la leptina cuando producimos en exceso. Esta resistencia a la leptina quiere decir que nuestro cuerpo ya no detecta su señal a pesar de que producimos mucha. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos una resistencia a la leptina? Bueno, normalmente son pacientes que tienen mucha grasa visceral,
que tienen apetito insaciable porque no llega correctamente la señal al hipotálamo, y además tienen sobrepeso y su metabolismo es muy bajito. Es decir, que aunque hagan dietas o aunque hagan mucho ejercicio, no logran reducir la grasa visceral y tienen problemas para bajar de peso, para bajar de grasa. Ahora vamos a ver la adiponectina, que es como el antagonista de la leptina. La adiponectina, en cambio, tiene un efecto antiinflamatorio y nos ayuda a aumentar el metabolismo. O sea, es totalmente opuesta a la leptina. Estimula también la oxidación de ácidos grasos, reduciendo los triglicéridos y mejorando la sensibilidad a la insulina. Así que digamos que la adiponectina es la buena, la leptina no es que sea la mala, sin embargo no tenemos que dejar que aumente demasiado, cuidando por supuesto que no aumente nuestra grasa visceral. El problema con la adiponectina es que entre más grasa visceral tengamos, menos adiponectina vamos a producir. Así que de una u otra forma la solución es cuidar nuestra grasa visceral y reducirla al máximo. Conociendo ya las funciones de estas tres hormonas, podemos ver que nuestro objetivo debe enfocarse en disminuir a la insulina y a la leptina y recuperar la sensibilidad a la insulina, aumentando la adiponectina. Ahora que ya conocimos a estas tres hormonas, ahora sí podemos ver que nuestro objetivo debe estar enfocado en disminuir a la insulina y a la leptina para recuperar su sensibilidad y aumentar la adiponectina. La buena noticia es que diversos estudios, que les voy a dejar aquí abajo en la descripción los links para que puedan acceder a ellos, han demostrado que el ayuno puede disminuir los niveles de leptina y aumentar los niveles de adiponectina, básicamente porque disminuye la inflamación de bajo grado al reducir la grasa visceral. El ayuno es una de las mejores estrategias para reducir la grasa visceral de manera efectiva. Ya vimos que ninguna otra dieta ni medicamento puede reducir tan rápido la grasa visceral como lo hace el ayuno, y los pacientes mejoran la sensibilidad a la leptina, que tiene como resultado por supuesto un mejor control del apetito y la saciedad y la reducción de la inflamación de bajo grado. Se ha demostrado también que el pasar ciertas temporadas de ayuno tiene un efecto antienvejecimiento que reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas por la activación de una proteína que es la AMPK, por sus siglas en inglés, que es la AMP Activated Protein Kinase. Y bueno, se ha demostrado que la activación de esta proteína AMPK a través del ayuno inicia respuestas fisiológicas que promueven la salud y el antienvejecimiento. Por el contrario, el aumento de los niveles de insulina va a inhibir a esta proteína, va a inhibir a la AMPK. Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar sobre la metformina, que también es uno de los medicamentos que más se le recetan a los pacientes con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina. Sin embargo, podríamos decir que la metformina, dentro de todos los medicamentos, pues es la menos nociva, es la más inocua, porque la metformina es un medicamento que activa la proteína AMPK y se ha demostrado que es un fármaco más eficiente que los hipoglucemiantes, como vimos al inicio del video, como la glimenclamida o como la insulina inyectada. Dentro de la gama de los medicamentos para tratar a la diabetes, sin duda alguna, la metformina es la menos dañina, ya que mejora a la sensibilidad a la insulina sin aumentar su producción, y digamos que se acerca un poco más a los beneficios que produce el ayuno en pacientes con diabetes. En conclusión, el ayuno nos va a ayudar por dos vías diferentes. Por un lado, va a ayudar a que la insulina reduzca, porque obviamente al no estar comiendo constantemente, la insulina no se va a activar. Pero por otro lado, también le va a ayudar a nuestros tejidos a volverse más sensible a la insulina que produce naturalmente nuestro páncreas. Y por otro lado, por supuesto, va a aumentar a la proteína AMPK, que también nos ayuda a mejorar la homeostasis de la insulina y a mejorar los niveles de glucosa en sangre. Todo esto sin necesidad de utilizar medicamentos. Bueno, ahora sí les voy a explicar cómo realizar el protocolo de ayuno. Para eso diseñé unas diapositivas donde podrán ver todos los detalles. Y recuerden que este protocolo lo pueden realizar pacientes con diabetes
o con resistencia a la insulina. Sin embargo, si tú eres una persona que a lo mejor ya tiene enfermedades asociadas a la diabetes como insuficiencia renal, pie diabético, neuropatía o cataratas, pues lo ideal es que puedas asesorarte con un experto en ayuno para que pueda acompañarte durante todo el proceso. También me gustaría recomendarles algunas herramientas terapéuticas que pueden incorporar a este protocolo para tener mejores resultados. Por supuesto, el CDS tiene maravillosos beneficios para pacientes con diabetes y resistencia a la insulina, así que les recomiendo utilizarlo. Y si pueden también realizar enemas de café, va a ser increíble porque no solamente nos ayudan a limpiar el intestino, sino que favorecen la desintoxicación hepática porque la cafeína va a estimular la liberación de bilis y aumentar la producción de glutatión. Ahora, recuerden que los pacientes con diabetes y resistencia a la insulina deberán realizar la actividad física en las horas de ayuno. Esto nos va a ayudar a favorecer mucho más la recuperación de la sensibilidad a la insulina. Así que recuerden realizar ejercicio durante las horas de ayuno con el estómago vacío. Ahora sí vamos a ver el protocolo que, como pueden ver aquí, tiene una duración de 7 semanas. Sin embargo, el objetivo final es que ustedes puedan incorporar el ayuno como un hábito diario por el resto de su vida. Tiene 3 fases. La fase inicial, que dura 3 semanas, o sea, las primeras 3 semanas, es realmente para personas que nunca antes han tenido experiencia en el ayuno, o sea, que es la primera vez que van a probar el ayuno. Por lo tanto, si tú eres un paciente que ya ha hecho ayuno previamente, o sea, que ya ha practicado el ayuno intermitente, te puedes saltar la fase inicial. Pero si no, bueno, les explico cómo realizarla. La fase inicial consiste en 12 horas de ayuno y 12 horas de ventana alimenticia. Es un ayuno muy cortito, por lo tanto, nos va a dar tiempo de realizar las 3 comidas que normalmente hacíamos. Quizá 2 comidas, pero lo importante que tienen que tener en mente es que vamos a intentar hacer menos comidas. No vamos a comer entre comidas, ni vamos a hacer snacks, ni colaciones, porque cada vez que nosotros comemos, estimulamos a la insulina y eso es justamente lo que queremos evitar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, comiendo menos veces durante el día. Ahora, a partir de la semana 4 comienza la fase de adaptación, que es la segunda fase, donde vamos a aumentar las horas de ayuno. Vamos a hacer 16 horas de ayuno con 8 horas de ventana alimenticia. En estas 8 horas de ventana alimenticia, quizá les dé tiempo de hacer 2 comidas al día, pero tienen que guiarse por la sensación de hambre real. Si no tienen hambre, pues no coman y continúen con su ayuno. Una vez que terminamos esta fase de adaptación, a partir de la semana número 7 empieza la fase rutina, donde ustedes ya van a empezar a incorporar el ayuno como un hábito diario, donde ya van a sentir que realmente el ayuno es parte de su vida. Podrán incluso lograr de 18 a 20 horas de ayuno y de 6 a 4 horas de ventana alimenticia. En este tiempo les da perfectamente para hacer 1 o 2 comidas al día máximo, que sería lo ideal para cualquier persona sana, sobre todo para personas que son sedentarias, que pasan 8 horas sentadas enfrente de una computadora, no necesitan comer más de 2 veces al día. Cuando ustedes puedan establecer este patrón de ayuno como estilo de vida, realizando 1 o 2 comidas máximo, se darán cuenta que van a perder peso sin esfuerzo, o sea, que realmente van a poder conseguir su peso saludable sin realizar dietas, sin tener que preocuparse. Van a estar mucho más sanos con el simple hecho de realizar 1 o 2 comidas al día, porque ese sería el patrón normal de un ser humano, sobre todo si somos sedentarios. Es muy importante que ustedes puedan medir su glucosa antes de realizar su primera comida del día y 2 horas después, para que puedan ver los niveles de azúcar en sangre. De esta manera podemos ir monitorizando los medicamentos y poco a poco irlos disminuyendo de acuerdo a las mediciones de glucosa. Recuerden que en pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina se utilizan 2 tipos de medicamentos. Por un lado, vamos a tener a los medicamentos hipoglucemiantes que disminuyen
a la glucosa en sangre, como la insulina inyectada o la glibenclamida. Estos medicamentos hay que tener cuidado con ellos porque si los tomamos durante las horas de ayuno van a hacer un pico de hipoglucemia que puede ser peligroso, es decir, van a disminuir demasiado la glucosa en sangre y no es lo ideal. O sea, de hecho no tiene caso que tomemos la glibenclamida o que inyectemos insulina durante las horas de ayuno porque no hay alimentos, o sea, no estamos consumiendo alimentos. Sin embargo, la metformina, que es el otro tipo de medicamento más utilizado por pacientes con diabetes o resistencia a la insulina, no va a producir este pico de hipoglucemia porque no es un medicamento hipoglucemiante. Por lo tanto, honestamente yo prefiero que sigan utilizando la metformina porque es mucho más segura y no nos va a producir estos picos de hipoglucemia. Entonces, la glibenclamida y la insulina inyectada, déjenla solamente para los momentos en los que ya rompan el ayuno y empiecen a consumir alimentos, pero van a poder ir poco a poco disminuyendo este tipo de fármacos que son realmente nocivos con el ayuno, con la práctica constante de ayuno y monitorizando sus niveles de glucosa en sangre. Ya verán que conforme vayan practicando el ayuno se va volviendo mucho más sencillo. Recuerden que esto es un entrenamiento que se va perfeccionando con la práctica y va a llegar un momento en que ni siquiera van a tener que contar las horas de ayuno, se van a guiar mucho más por su sensación de hambre real, que es lo que queremos recuperar. Van a notar que durante las horas de ayuno aumenta su energía, aumenta su claridad mental, su productividad, se van a sentir mucho más activos. Ahora, no se preocupen si hay momentos en la vida en los que no pueden seguir sus horarios de ayuno. Quizá en algún momento que tengan alguna reunión o que sea Navidad o vacaciones o lo que sea, no lo puedan seguir al pie de la letra como están acostumbrados. No pasa nada, al otro día lo vuelven a intentar y así poco a poco se va a ir perfeccionando. Ahora, les puedo dar mi experiencia. Yo hago una comida al día, aunque esté de vacaciones, aunque esté de viaje, aunque esté trabajando, esté donde esté, el ayuno me acompaña y estoy segura que van a poder sentir lo mismo que yo. Así que vamos a pasar a la parte más importante del ayuno, que es la salida, ¿sí? Y les voy a enseñar a elegir los alimentos correctos, porque creo que eso es todavía algo que nos cuesta bastante trabajo, así que voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla posible. Obviamente se puede personalizar mucho más, pero quiero hacerlo más general, pues porque este episodio va a llegar a muchas personas. Si lo quieren personalizar todavía más, si quieren profundizar en este tipo de conceptos y de información, pues los invito a que se unan, se inscriban a la próxima Training Week, donde vemos todo esto mucho más a detalle. Muy bien, por aquí les pongo los puntos claves que deberán tomar en cuenta cuando salgan del ayuno y al elegir los alimentos que vayan a comer. Lo primero que tenemos que hacer es evitar alimentos que aumenten a la insulina, por supuesto. O sea, todos deberíamos de tener este objetivo, pero mucho más los pacientes con diabetes o resistencia a la insulina. ¿Cómo vamos a saber cuáles son estos alimentos? Bueno, sobre todo los carbohidratos son los alimentos que más aumentan la glucosa en sangre y que más aumentan la insulina, pero existe una escala, existe un índice glucémico de los alimentos. Realmente no es muy complicado porque los alimentos que más aumentan la glucosa en sangre son los carbohidratos refinados, ultraprocesados, o sea, todos estos panes, cereales, pastas, arroz, incluso, bueno, los panes de dulce, donas, pasteles, etcétera, galletas, gomitas, chucherías, dulces, mermeladas. Todo esto va a aumentar muchísimo la glucosa en sangre, obviamente, pero hay algunos carbohidratos que podemos seguir consumiendo, que no tienen, digamos, tanto riesgo porque no van a aumentar nuestra glucosa en sangre de esa forma, y básicamente son los vegetales y las frutas, ¿sí? ¿Cuáles son los que vamos a evitar? Bueno, evitaremos cereales, lácteos y leguminosas por el simple hecho que aumentan mucho la glucosa en sangre. Ahora, aquí también les puse no solamente los puntos clave a tomar en cuenta, sino todo un esquema de cómo debería verse su plato a la hora de salir del ayuno. Como pueden ver aquí, la mayor parte de lo que vamos a consumir son proteínas y vegetales, proteínas de origen animal, porque nos dan ventajas. La primera ventaja es que las proteínas de origen animal no van a aumentar los niveles de glucosa en sangre tanto como los carbohidratos, además de que es difícil que
nosotros podamos acumular un exceso de proteínas en forma de grasa en nuestro cuerpo, es decir, que no vamos a engordar tanto, aunque comamos bastante cantidad de proteínas, sobre todo las proteínas magras, ya sea pollo, pescado, huevo, clara de huevo, moluscos, que ya saben que me encantan, mariscos también, que son muy bajitos en grasa, y los vegetales, bueno, en cantidad libre también, todos los vegetales que quieran. Ahora, las grasas y los carbohidratos deberán de consumirse con moderación y siempre van a ir en función de la actividad física que ustedes tengan. Si ustedes son una persona que está sentada la mayor parte del día, que no hace realmente esfuerzo físico, no tiene mucho sentido que consuman grandes cantidades de carbohidratos ni de grasas, porque no se las van a quemar, no las van a utilizar como energía. Mucho menos si eres una persona que tiene grasa en su cuerpo que quiere quemar. Si tú tienes grasa dentro de tu cuerpo, no tiene sentido que comas grasa externa. Deja que tu cuerpo utilice esas reservas de grasa durante las horas de ayuno, que también recuerden, durante las horas de ayuno nuestro cuerpo lo que va a hacer es utilizar los carbohidratos y las grasas que ingirió un día antes. Por eso es tan importante que incorporen este protocolo de ayuno como un estilo de vida. Bueno, vamos a resumir los puntos clave a la hora de salir del ayuno. Punto número 1, evitar alimentos que aumenten a la insulina y a la glucosa. ¿Cómo vamos a saberlo? Bueno, podemos revisar el índice glicémico de los alimentos. Si tenemos tiempo, revisamos la lista. Si no, es muy sencillo. Elimina alimentos ultraprocesados y refinados. Evita cereales, pan, pasta, arroz, panadería industrial, galletas, etcétera, lácteos y leguminosas, porque estos son los alimentos que más aumentan a la insulina, entonces deberemos eliminarlos. ¿Cuáles son los carbohidratos que nos quedan? Bueno, frutas y vegetales. Por otro lado, la cantidad de grasas y de carbohidratos que podemos comer dependerá de qué tanta actividad física tengamos. Si somos una persona que a lo mejor es deportista, pues podremos consumir más. Si somos una persona que trabaja todo el día en oficina, que es prácticamente sedentaria, pues no tiene caso que consumamos demasiado. Mucho menos si tenemos grasa en nuestro cuerpo que querramos utilizar como fuente de energía. Por lo tanto, debemos enfocarnos en consumir sobre todo proteínas de origen animal, proteínas magras, como puede ser pollo, pavo, pescado, carne de cerdo magra, carne de res magra, por supuesto, mariscos, que son una excelente fuente de vitaminas y minerales, y por supuesto vegetales. Así que bueno, hasta aquí yo creo que tienen información de sobra. Quizá tengan que ver el video más de una vez, no pasa nada, lo pueden revisar las veces que necesiten. Recuerden que también lo tienen en formato de audio en nuestro podcast en Spotify, para que ustedes puedan repasar la información y puedan ir practicándolo, porque ahí está la magia, en la práctica. No busquen ser perfectos, busquen ser constantes, y ahí van a encontrar la magia. Así que si tienen dudas, déjenmelas en comentarios, y sobre todo los invito a compartir esta información con las personas que más lo necesitan, que hay un montón de diabetes y resistencia a la insulina actualmente. Ya saben que esta información literalmente les puede salvar la vida. Les mando un beso y nos vemos muy pronto.